Este es un tópico extrañamente popular estos días, tanto aquí en YouTube como en varias redes sociales, aunque supongo que se debe más que nada a que cierta autora de cierta saga famosa está últimamente en plan: "Oh, jolly good day. I think I'm going to destroy my credibility on Twitter because I am British." Pero me estoy adelantando. Los autores son, sin lugar a dudas, los individuos más importantes al momento de hablar de una historia. Esto se debe a que, bueno, ellos son los responsables de crear dicha historia. Son los arquitectos de los mundos de fantasía que tanto nos gusta ver. Los diseñadores de todas esas locaciones que nos maravillan. Los padres y madres de los personajes que nos encantan. Y los bastardos desalmados que matan a sangre fría a nuestro personaje favorito. Jamás te voy a perdonar esa. Con los siglos, la imagen que tiene el público sobre el autor ha ido cambiando. Hace mucho tiempo se les clasificaba como individuos bendecidos por alguna fuerza sobrenatural, casi siempre algún dios o manifestación física del concepto de la creatividad, que tienen la capacidad de plasmar cosas en papel o en un lienzo. Luego esa imagen fue bajando de a poco hasta llegar a un plano más humano, pero siempre se trató la figura del autor con el máximo de los respetos, especialmente si ese autor es responsable de crear esa obra. Ya saben de cuál hablo. Esa obra que marcaría toda una generación, que marcaría un lenguaje entero, un género literario, etcétera, etcétera. Ahora con esto puede surgir la duda: ¿está mal idealizar a un autor de esta manera? Pues como con todas las cosas, idealizar a una persona rara vez termina siendo algo positivo a la larga. Y no me refiero únicamente a que posiblemente termines descubriendo que ese autor que tanto te gusta es en realidad un asesino serial que come bebés y que se baña en la sangre de gatitos recién nacidos, sino que también se puede aplicar a otros escenarios más simples, principalmente a que, oh no, mi autor favorito hizo un trabajo que yo considero mediocre, o la historia no se desarrolló como yo quería, me siento traicionado. Ya saben, la típica mentalidad de usuario normal de YouTube. Esta es una, digamos, presión muy común, especialmente entre aquellos autores reconocidos por algún trabajo en particular. La gente sí o sí va a hacer comparaciones entre la obra más conocida y galardonada de la persona y su trabajo más reciente. O sea, yo estoy muy seguro que una vez Oda termine One Piece por allá en el año 3000, va a haber un montón de gente no muy feliz con su próximo proyecto, por varias razones. Porque es diferente, no es lo mismo, le falta algo, es inferior o lo que sea. Y no digo que a veces esta crítica no sea verdad, sino miren el absoluto ridículo que hizo Kishimoto con Samurai Solo Sobreviví por 5 volúmenes, o los tipos que hicieron Death Note y Bakuman, que desde entonces no han sacado nada que valga la pena. Al menos claro que Platinum End realmente mejorara desde la última vez que me lo vi. Esto es algo normal con el consciente colectivo. Todos nosotros tenemos esta costumbre de agrupar a un creador con su obra que más nos gusta o la más conocida. Por algo, cada vez que se habla de Toriyama, automáticamente se sabe que hablamos de Dragon Ball, aun cuando él también ha trabajado en otras cosas. Cuando alguien menciona a George Lucas, se sabe que hablamos de Star Wars, aun cuando él tiene otros proyectos bajo su nombre. Y cuando se habla de Miyamoto, automáticamente se piensa en Mario o Zelda porque son sus obras más famosas. Esta es una de las maldiciones de tener un super hit. Te vuelves víctima de tu propia fama y reputación, y por lo mismo la gente espera que siempre tengas ese nivel o que tu contenido siempre sea más o menos parecido. Y por ello, cuando tratas de hacer algo diferente, muchas veces puede llegar a ser recibido con sorpresa y a veces hasta con indignación. Algo más que pasa con esta idealización es que a veces la gente olvida que estos autores son, al fin y al cabo, seres humanos, que pueden escribir una mala historia, interpretar a un mal personaje, dirigir una mala película o lo que sea. Y por ello empieza la actividad favorita de la gente en internet: el acoso y la humillación de otros. Y lo digo como alguien que también lo ha hecho y lo hace aún con mis constantes menciones y burlas al trabajo de Hiro Mashima. Sí, lo sé, soy un hipócrita. Sean bienvenidos a mi canal.
pero creo que hay un mundo de diferencia entre burlarme aquí en YouTube y ya, y luego empezar campañas en Tumblr deseando la muerte del autor porque está haciendo algo que a mí no me gusta. Y algunos podrán decir, uy, son solo palabras que dice la gente en internet, ¿qué importan? Pues bueno gente, ¿por qué debería otra persona tener que aguantar mensaje tras mensaje de un montón de edgelords que amenazan la integridad de tu ser y el de tu familia solamente por algo tan banal como puede ser un videojuego, una película o un libro? Es ridículo. Y además chicos, a veces esas amenazas se vuelven real. Si no, miren el lamentable incidente del año pasado en Kyoto Animations. Ahora bien, imagino que una buena parte del público está en plan, sí, muy bonito, vamos a tratar a los autores como seres humanos. Pero yo no vine a este video por eso. ¿Dónde está mi charla sobre personas moralmente cuestionables que han hecho obras maestras? Esta es una petición extrañamente específica, pero bueno, aquí tienen. Es difícil a veces mantener una expectativa razonable cuando uno es fan del trabajo de otra persona. Nosotros siempre esperamos lo mejor cuando se trata de una producción hecha por ese autor que tanto nos gusta. Pero a veces pasa algo peor que la salida de un mal libro o cómic. A veces ocurre lo impensable, aquello que ninguno quiere admitir en voz alta, pero así es la vida. Hay veces en las que tú vives lo suficiente como para darte cuenta que tu autor favorito es un pedazo de basura. Imagina ser fan de Harry Potter actualmente y aún así respetar a la autora. Ah, sí gente, volvemos a mencionar a la dama rubia creadora de una de las franquicias más populares del siglo pasado y el actual, la cual no ha hecho más que autosabotearse desde que descubrió que era Twitter. Con obras maestras como aquella vez que nos contó que los magos antes no tenían baño y que nomás cagaban por ahí y usaban el Wingardium Leviosa para hacer que sus restos desaparezcan. O ese tweet que dejó este año donde nos mostró lo totalmente basada y rojo pastillada que es ella. Oh por Dios, ¿será posible que a J.K. Rowling realmente no le interesa a las personas de cierto sector de su público al que trató de convencer desde hace años que apoyaba con tonterías que se inventaba en Twitter? ¿Quién lo habría imaginado? Por cierto, esto no hace más que reafirmar mi declaración de que si quieres ser un autor famoso, aléjate de Twitter. En serio, si ves Twitter, corre. Como dije al inicio del video, este y otros actos y palabras dichos por la propia autora a lo largo de estos últimos años le han dado nueva vida a este viejo debate, porque mucha gente que creció con estos libros, que aprendió a leer con el universo de Harry Potter y que adora cada aspecto del mismo, se dio cuenta o ya no puede ignorar los aspectos tan problemáticos de su autora, ya no solo por opiniones la mar de cuestionables, sino además por cómo ella ha ido maltratando su universo desde la salida del último libro de Niño Mago. Y es en momentos así donde no falta aquel individuo del público que dice, ¿y esto por qué debería de importarme? ¿Qué importa si un autor hace o dice algo malo? Pues, a ver, como siempre, estas cosas dependen mucho de persona en persona y de caso en caso, pero yo creo que tiene su valor el analizar ciertos aspectos de la persona detrás de la obra. No solo lo digo por cuestiones morales, sino porque a veces esto ayuda a tener un nivel de comprensión sobre dicho trabajo mucho más profundo. Por ejemplo, el caso de Howard Philip Lovecraft es uno ya muy conocido cuando se trata este tema. El tipo no era muy amigo de la gente no blanca, era muy ignorante en ciertos temas, no le gustaba mucho el pescado, tenía un gato muy bonito con un nombre que es jajaja LMAO, totalmente basado XDDD, etcétera, etcétera. No voy a aportar nada nuevo al debate que se genera cada vez que se habla de este hombre. Sin embargo, yo creo que saber su trasfondo y cómo era él como individuo realmente ayuda a comprender de mejor manera ciertos aspectos de su trabajo. Cuando vas investigando y descubres lo inseguro y lo mucho que a él le aterraban las cosas que no comprendía, de a poco vas sacando comparaciones con sus obras y viendo cómo él tomó todo ese temor y lo transformó en los relatos aterradores que tenemos hoy en día. Por lo que yo creo que para tener una visión más redonda de un trabajo, vale la pena echar un vistazo detrás de la cortina para ver al hombrecillo moviendo los cables, para comprender mejor su inspiración o quizás para que algún mensaje o simbolismo que él dejó cobre más sentido en retrospectiva. También, aparte de hacer esto por razones académicas, yo creo que vale la pena saber a quién le está dando el dinero. O sea, tomemos la más reciente polémica de AdAge como ejemplo, la cual, por si no la conocen, les doy un pequeño resumen. Tatsuya Matsuda,
Natsuki es el escritor de Act Age, una serie relativamente nueva en la Shonen Jump que se volvió muy popular. Dicha serie fue cancelada este mismo año tras el arresto del escritor porque el muy infeliz salió a manosear menores de edad. Imaginemos un escenario hipotético donde el tipo hizo exactamente lo mismo pero no lo metieron preso y por ello sigue trabajando en la serie. Sabiendo esto, ¿tú apoyarías el trabajo de esta persona? Por las dudas, que tú disfrutes el trabajo de una persona que ha hecho algo malo no significa que tú seas también una mala persona o que apoyes lo que hizo el escritor. Uno puede seguir admirando el trabajo de este sujeto aún sabiendo muy bien lo que hizo. Sin embargo, cuando se trata de consumir y apoyar económicamente estos trabajos, es ahí cuando surgen las complicaciones que solo podemos responder nosotros mismos. A mí, por ejemplo, me encanta Toriko, aún sabiendo que al mangaka lo metieron preso por meterse con una menor de edad. Y aún así, hasta me gustaría tener un volumen en casa. Realmente no tengo una excusa de por qué me compraría un volumen aún sabiendo esto. Quizás me tranquiliza la idea de saber que es un trabajo que ya finalizó y que yo no apoyaría ningún otro proyecto futuro de este mismo autor, pero esto es algo personal. Quizás es una excusa barata para no sentir que estoy apoyando a un degenerado o simplemente estoy separando al autor de su obra o estoy tomando esto como si el autor estuviera muerto o algo así. Oh wow, qué buena transición. Finalmente llegamos a este punto. Los dos, digamos, métodos que utiliza la gente para lidiar con este tipo de discusiones. Yo, en lo personal, las comparo con las cartas trampas de Yu-Gi-Oh! Porque siempre veo que la gente está en plan, oh, mi autor favorito es en realidad un pedófilo. Pues, ¡libérate! ¡Carta trampa! ¡Separa al autor de su obra! Y así todos los problemas se van. Estos dos argumentos puede que parezca que son básicamente la misma cosa pero con diferente nombre, pero ambos tienen diferencias cruciales. Cuando alguien habla de la muerte del autor, casi siempre hace referencia a una idea que introdujo Roland Barthes en un ensayo del mismo nombre en 1967. En el mismo, él dice que el lector tiene el poder de ignorar totalmente toda palabra o idea que el autor inyecte en su obra, básicamente quitándole todo el poder al autor, volviéndolo solo otro sujeto más que tiene una interpretación más sobre su propio relato. En plan, yo escribo un libro sobre cómo debe lavarte las manos y luego puede venir alguien y decir que ese libro realmente va sobre el comunismo porque él quiere interpretarlo así y lo que diga el autor no le interesa. Mucha gente fan de Harry Potter ha decidido hacer esto últimamente, especialmente tras la salida del legado maldito, y yo la verdad no los culpo. Lo de distanciar al autor con su obra trata más bien de ignorar totalmente a la persona tras el relato, no solo sus intenciones o el mensaje que él puso tras la obra, básicamente ignorando su naturaleza problemática y solamente enfocándose en esa cosa que él o ella hizo. Estos dos puntos tienen sus pros y contras. O sea, si bien eso de la muerte del autor suena bien, puede llegar cierto momento donde te preguntas, ¿y qué tal si yo decido tener una interpretación negativa del mensaje de la obra o tomo los elementos de la misma y saco una conclusión que es totalmente diferente y muy mala, por no decir casi maliciosa sobre lo que quiere decir ese libro, película o lo que sea? Es decir, si no me interesa lo que el autor quiso decir, ¿quién me detiene? Y ya con el otro argumento es fácil ver los problemas, ya que ahí simplemente estás ignorando el problema, fingiendo no ver nada por comodidad propia, y eso tampoco es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Pues yo no sé. Esta es una pregunta difícil y yo tampoco estoy en un punto de superioridad moral o intelectual para ir dando mensajes de qué es bueno o malo a un nivel universal. En mi opinión, si veo que un autor que me gusta hizo algo malo, me informo sobre eso y si bien en mi caso seguiría al tanto de su trabajo, tampoco le daría dinero a una persona así, salvo excepciones supongo, pero aún ahí trataría de no negar la realidad. Sabría que de forma consciente estoy comprando un producto hecho por alguien que hizo algo moralmente erróneo y respetaría a cualquiera que diga que lo que estoy haciendo no le parece correcto.
Una de las cosas que más me gustó de la película de Pixar Ratatouille es el mensaje de que cualquiera puede cocinar, siendo que esto no significa a que todo el mundo es capaz de hacer esto bien, sino que un gran cocinero puede salir de cualquier lugar, como se puede ver con el protagonista en esa cinta. Lo mismo pasa, creo yo, con otras formas de arte. Un gran artista puede salir de donde sea. Ya no es necesario que una persona sea miembro de la alta sociedad para poder crear algo sublime y que todo el mundo lo conozca. Sin embargo, esto también implica que puede llegar a haber alguien malo que también es un gran artista. Esa es una de las grandes realidades de la vida. El talento no diferencia del bien o el mal. Y pasa muchas veces que esas personas que algunos ven como desalmadas, horribles o crueles, han creado obras que trascienden la barrera del tiempo, obras maestras del cine, la literatura, o sea cual sea el medio. El cómo reaccionamos ante esta información es algo que depende de nosotros, el público. Yo por mi parte sigo disfrutando de películas, juegos y obras de ficción varias que tienen como director, escritor o actor a alguien que hizo algo malo. Pero lo hago sin negar que eso pasó y sin darles apoyo económico. Esta es mi forma de lidiar con esto. ¿Cómo tratas tú este tema? Dime en los comentarios, por favor. Será realmente muy interesante saber qué piensan todos ustedes sobre esta temática. Pero bueno chicos, vamos cerrando por aquí. Espero haber podido tocar todo lo importante en esta charla y haberlo abordado de la mejor manera posible. Si creen que me faltó algo, que toqué algo de forma superficial, que no hablé lo suficiente sobre un punto o lo que sea, díganmelo en los comentarios por favor. También si quieren, denle like, suscríbanse, compartan el video, así podemos recibir opiniones variadas y eso siempre es genial. En fin chicos, me voy retirando por hoy. Nos estamos viendo otro día con otra cosa. Chao.